La paz de Dios, bendito Dios, que nuevamente podemos vernos, aunque sea por este medio, hermanos. Les doy infinitas gracias por que están pendientes de esta exposición de la bendita palabra. Le doy gracias a Dios con todo mi corazón porque me permite poner mi granitito de arena para que los salvos, los redimidos se edifiquen y los inconversos se conviertan a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, nuestros amigos del Hospital Gea González, nuestros hermanos en la fe de Tlaxcala, que Dios les bendiga abundantemente. Oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy porque me permite, Señor, exponer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que pongas tu bendición y tu aprobación, Señor, en esta exposición de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu el que hable. El fuego de tu Santo Espíritu ablande los corazones, las mentes, Señor, para que estemos atentos a tu palabra. Es tu palabra bendita, Señor. Es tu santa palabra. Te ruego, Señor, que caiga en buena tierra, que fructifique a 100 por 1 para la gloria de tu nombre. Bendice, Señor, los corazones. Bendice, Señor, a las almas. Bendícenos a nosotros, los que hemos aceptado en nuestra vida. Te hemos aceptado, Señor Jesucristo, como el Señor de nuestra vida y el Salvador de nuestras almas. Gracias te damos. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. En tu nombre, Señor, en tu nombre hablaré para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Buscamos, hermanos, nuevamente en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 13 leemos del 3 al 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del verso 3 al verso 9. Así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Leemos ahora, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del verso 3 al verso 9. Amén, aleluya. Y así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta recomendación del Señor Jesucristo
parece, pues si tenemos oídos, por supuesto que estamos escuchando. Pero hay veces que aunque oímos, no ponemos atención. Es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga. Pero es decir, ponga atención a la palabra santa, a la palabra bendita, a la palabra de vida. Aleluya. Bueno, hermanos, y nuestro tema es la continuación, es la segunda parte del domingo próximo anterior, ¿sí? Y nuestro tema es 4 corazones. Nuestro objetivo, que nuestro corazón sea tierra fértil, que nuestro corazón sea tierra buena, que nuestro corazón sea tierra blanda, para que produzca a 100%. Aún los que ya conocemos la palabra, tenemos constantemente que estar leyendo la palabra, alimentando nuestro corazón, regando la tierra, abonándola, para que siga fructificando a 100%. ¿Sí? Y ese es nuestro objetivo. Aleluya. Y la parábola del sembrador es muy amplia, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Es muy amplia. Es infinidad de temas salen, no tan solo de esta parábola, sino de cada palabra de la Santa Biblia, de cada texto. Innumerables bendiciones tiene Dios para nosotros, ¿sí? Y esta parábola, bueno, pues es muy amplia, abarca la obra, la grande obra gloriosa del evangelismo, ¿sí? Porque nos está hablando claramente al Señor Jesucristo. Estaba a la orilla del mar y se subió a una barca y desde la barca les enseñaba a los que estaban en la playa, a la orilla del mar. Y por supuesto había toda clase de corazones, como nos narra aquí, ¿sí? Y bueno, pues la simiente es la palabra de Dios. En esta parábola, pues es precisamente el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero bueno, entendemos que el sembrador, por fotos, por supuesto, yo he visto, ¿sí? Hacen surcos, aflojan la tierra, ¿sí? Rompen terrones, y ya que está preparada la tierra, pues van aventando semilla. Y entonces por eso dice la palabra de Dios que parte cayó en el camino, ¿sí? En el terreno sembrado. Bueno, hay veredas ahí para atravesar, para que no pasen por los surcos. Entonces hay caminos. A ese camino se refiere, ¿sí? Parte cayó en el camino, ¿sí? A donde no estaba preparada la tierra. Y vinieron las aves, se la comieron porque estaba muy a la mano para las aves. Pero esto quiere decir que ese corazón, ¿sí? No escuchó, oyó, pero no puso atención a la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces así, cuando invitamos a gente, hay gente que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios, de que cambie su vida, pero hay otra que está muy a gusto con su forma inútil de vivir, sin fruto, ¿sí? Una vida sin privilegios, sin bendiciones. Y bueno, pues entonces sí, entendemos que la simiente es la palabra de Dios, la semilla, la que se siembra en los corazones, en los terrenos. Y bueno, se supone, o entendemos, no se supone, que los terrenos son los corazones. Parte cayó en el camino, parte cayó en el pedregal, ¿sí?
eran piedras, pero tenía encima tierra. Por eso dice que cayó ahí y brotó. Pero como no tenía ni humedad, ni estaba preparado el terreno tampoco, vino el sol y la quemó, se secó. Fue infructuosa esa semilla, no dio fruto, no dio resultado. Entonces, hermanos, para nosotros, los que ya recibimos la palabra de Dios, es muy importante compartirla. Por eso ve que luego los invitamos, porque es palabra que nos conviene oír y poner atención. Es palabra viva, palabra eterna, palabra de Dios. No es una novela de un literato famoso, no es un cuento muy agradable, no es una fábula de animales, no. Es la bendita palabra del Dios Santísimo, del Creador de la tierra, del Creador del universo. Entonces, por eso nuestro interés, porque ustedes escuchen la palabra de Dios, es que reciban la buena noticia. Cuando sabemos que hay campañas de evangelismo, es decir, que vamos a salir a sembrar, entonces antes primero oramos para que los corazones sean tierra fértil, sean tierra buena, y estén dispuestos para su propio bien recibir la palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que pongamos atención y estemos dispuestos a poner por obra lo que oímos. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, ponga atención, le conviene poner atención. Ahorita recuerdo un siervo de Dios que está con Cristo, que decía, si no por convicción recibamos la palabra de Dios, y no por convencidos, sino porque nos conviene, ¿sí? Si no es por comisión, por conveniencia, porque la palabra de Dios trae bendiciones, la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae perdón para nuestros pecados, que eso es lo más importante, ¿sí? El perdón de nuestros pecados. Es necesario, hermanos, que estemos muy atentos y día con día. Por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la Biblia. Y nos recomiendan que cuando la leamos en voz alta. No tan solo con los ojos, sino al estarla leyendo, hablemos, ¿sí? Porque eso es bueno, hermanos, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor Jesucristo se empeñaba? El que tiene oídos para oír, oiga. Porque es de gran valor la palabra, hermanos. Más valor que el oro. El oro se queda aquí en la tierra. La palabra de Dios nos conduce a la vida eterna. El oro, la plata, los diamantes, ¿sí? Es mucho más valiosa que diamantes. ¿Sí? Porque es la palabra viva, es la palabra eterna, es la palabra de amor, es la palabra de perdón que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, hermanos. Por eso es muy importante, que es de gran valor que estemos atentos a esa palabra bendita. Entonces, hermanos, dice la Santa Biblia, hermanos, que la palabra de Dios, vamos a leer en Hebreos 4, 12. Hebreos 4, capítulo 4, verso 12. ¿Y qué dice? Aleluya. 12 y 13 vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Así dice la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y luego dice el salmista, aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y los sentimientos. Nada hay oculto para el Dios. Es poderoso. No hay otro Dios, ni habrá otro Dios como nuestro Dios. Y dice de hermosa manera también, hermanos, o sea que no nos podemos esconder en ningún lado. Por más que hay veces quisiéramos encontrar un lugar donde la presencia de Dios no esté. Y no hay, hermanos. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, hermanos? Y añade, léalo, el Salmo 139, preciosísima la palabra de Dios, toda, ¿sí? Entonces es de gran valor. Y por más que queramos escondernos, Él conoce nuestros pensamientos. Antes que nosotros hablemos, acabemos de pronunciar la palabra, Él ya sabe lo que estamos pidiendo. Entonces, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Y ahí, si no tiene una Biblia, compre una. Es la mejor inversión que puede hacer en toda su vida. Comprar una Biblia y tenerla. Y léala con su familia. Es muy importante, hermanos. Es de gran valor. No hay como la palabra viva de Dios. Bueno, hermanos, entonces dice, tenemos que trabajar la tierra. Hacer surcos. Preparar los corazones. Por eso les decía hace un momento, cuando sabemos que vamos a hacer evangelismo masivo, ¿sí? Antes salíamos a las calles a invitar a las gentes a que fueran a las casas de oración, pero antes ya habíamos orado, como 40 días antes, ¿sí? Prepara los corazones, es decir, estábamos haciendo surcos en los terrenos para que los corazones se hicieran sensibles, no insensibles, porque los corazones son insensibles, sí, por la causa del tiempo que se vive. Son duros, sí, como piedras, son duros. Y entonces estamos orando, Señor, prepara los corazones. Estamos haciendo surcos en los terrenos para que reciban la bendita semilla. Y la semilla fructifique. Y la semilla es vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar mucho para que los corazones se hagan blandos, se hagan vivos, que no estén duros como las piedras, que sean sensibles, no insensibles. Cuando son sensibles, están dispuestos, son capaces de sentir, por eso son sensibles, son capaces de sentir y desarrollar sentimientos nobles. Por eso buscamos esos corazones. Hay veces que no necesitamos, hay veces corazones hambrientos, ¿sí? De que buscaron en todas partes, ¿sí? Pero no encontraron la paz que da la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Dios no es como la del mundo, la paz del mundo es pasajera, la paz del mundo es mundana, pero la paz de Dios es
Es algo hermosísimo, es algo que produce tranquilidad, nos hace sensibles, nos hace capaces de sentir amor, sentimientos nobles para la gloria de su santo nombre, físicamente y moralmente y espiritualmente. Los corazones deben de ser sensibles para la gloria de Dios. La sensibilidad, sí, es propensión, propone el Señor, sí, del hombre a dejarse llevar por los efectos de compasión. Los corazones insensibles, sí, pasan si se enteran de un problema de una gente, pues no les interesa. Ay, que se las arregle como puede, dicen, sí. Yo no le dije que se buscara ese problema, y son insensibles. Pero los corazones sensibles son capaces de sentir compasión, amor y ayudan. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, dice, son capaces de sentir ternura. ¿Qué es ternura, hermanos? Es amor. Es ese amor que hace que salga de nosotros, que brote del corazón. Ese amor tan limpio, tan puro, sin esperar recompensa. Ese es el amor de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos. Y ese es el amor que debemos tener y dar. Aleluya, sin esperar recompensa, hermanos. No, ya nos dio el Señor Jesucristo, con su amor, nos dio el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Aleluya. Capacidad. Los corazones sensibles tienen capacidad para sentir emociones. ¿Sí? Ay, no. Si ve a alguien sufrir, no les interesa. Están duros, son como piedra. ¿Sí? Entonces, esos corazones, la característica de esos corazones sensibles son que fácilmente reciben las expresiones de fuera, pero de dentro también, ¿sí? Esos corazones sensibles, ¿sí?, son capaces de recibir fácilmente emociones, se impresionan de alguien que se duele, de alguien que está sufriendo, ¿sí? No nomás dice, ay, pobrecito, no, ¿sí? Si es posible, a su alcance, lo ayuda, lo acaricia, lo abraza. Esos son los corazones sensibles. La semilla junto al camino, hermanos, ¿sí?, son los que oyen la palabra del reino y no la entienden porque no les interesa, ¿sí? Están oyendo, pero no ponen atención. No ponen atención, ¿sí? Dicen de por sí, ¿sí?, ay, no entendí nada, ¿sí? No les interesa, ¿sí?, porque viven en su mundo de mentira, muy humana, pero muy vacía, ¿sí? Entonces, es cuando viene el maligno, como no les interesó, arrebata esa palabra de vida, arrebata esa palabra de verdad, la quita como cayó encimita, ¿sí? Fácilmente se la lleva, porque sabe que pierde un alma, sabe que si oye, que si pone atención, se convierte a la fe del Señor Jesucristo, y es un alma que perdió el maligno, ¿sí? Sus demonios están trabajando, sus demonios son los que, ya les dije el domingo
próximo pasado, ¿sí? Sus demonios nos ponen plomo haga de cuenta que nos ponen plomo por más que queremos abrir los ojos, nos dormimos, ¿sí? Ese es el trabajo del maligno. Llega primerito que las almas. Bueno, y no les interesa que el enemigo se llevó esa palabra. No les interesó. Bueno, la palabra dice la palabra de verdad. Entonces, fíjese lo que vale la palabra. No es palabra falsa, no es palabra común. Es la palabra viva, es la palabra de verdad. Sí. Tu palabra es la verdad, dice el Santo Libro. Entonces, no les interesa y se la lleva el maligno. Los corazones duros, no quebrantados, ¿sí? Son iguales. No les interesa, ¿sí? Son indolentes, insensibles. ¿Sí? Ese terreno no es apto para recibir la palabra de verdad, la palabra salvadora. Ese terreno no es apto para recibir la palabra viva, la palabra de perdón, la palabra de amor. Ese terreno no es apto, ¿sí? Y luego, igual, ¿sí? Viene el maligno, sale el sol, dice la Santa Biblia, y se quema. Y entonces no le interesó la palabra de Dios, ¿sí? Ay, se emocionó, ay, sí, está muy bonita, pero nada más se quedó ahí, ¿sí? No le interesó cuidar la semilla para que fructificara abundantemente. Los pedregales son piedras cubiertas, son piedras cubiertas de tierra, de una capa delgada de tierra. Por eso la semilla ahí crece, pero como no tiene humedad, se secan, es infructuosa esa semilla, porque sale el sol y se quema. Dice en Lucas 8, vamos a leer, gloria a Dios. Lucas 8:6 dice, amén, aleluya. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Todos esos terrenos, la palabra, la semilla, no son terrenos aptos para que den fruto a 100, a 60 y a 30. Entonces, hermanos, la enseñanza recibida es infructuosa. El pastor, el predicador, está hablando la palabra de Dios, pero es infructuosa, ¿sí? No, su forma de vida quema esa palabra, la destruye, no le interesa. No tiene el calor humano, no tiene el interés por buscar las cosas de Dios, porque piensa que toda la vida va a estar joven, que toda la vida va a tener juventud, fuerzas para trabajar. Por eso no le interesa la palabra de Dios, hermanos, pero somos caducos. El tiempo pasa y no pasa en vano. Las fuerzas se acaban, la salud. A gente mayor no le dan trabajo como quiera, ¿sí? Entonces, pero esa gente piensa que sí, no necesita de Dios. ¿Para qué? Si está trabajando, tiene un buen sueldo, ¿para qué? Entonces, hermanos, pues hay que tener cuidado, aleluya. Cuando
esos corazones son muy fácilmente se animan, pero venida la necesidad, sí, a lo mejor recibieron la palabra, pero perdieron el trabajo. No, pues, perdieron el trabajo, menos se acuerdan de la palabra de Dios. O viene una enfermedad, no, y ellos necesitan, sí, un buen trabajo para comprar medicinas, y eso, pues se olvidan de la palabra de Dios. Esos se emocionan y fácilmente hacen promesas que nunca cumplen, sí, porque vienen las pruebas y no aguantan las pruebas, sí. El cristiano fiel, el redimido fiel, carga su cruz, hermanos. No es fácil, pero al final del camino está la vida eterna. Entonces hay que escuchar y poner atención a la palabra de Dios. No nomás escuchar, oír y poner por obra lo que nos enseñan. El suelo de espinas. El suelo de espinas, hermanos, sí es tierra blanda. ¿Por qué? Porque están las semillas. Hay semillas semillas de las espinas. ¿Sí? Por eso crecen las espinas, porque es terreno blando. Pero nada más así, ¿sí? No está bien preparado, no está bien, los surcos no están bien hechos. Nomás así crecieron los espinos porque la tierra tiene humedad, porque hay corazones que necesitan la palabra de Dios y la reciben, porque tienen un momento difícil. Y bueno, la palabra de Dios es consuelo, la palabra de Dios nos da esperanza y bueno, cae entre espinos, pero como los espinos ya estaban ahí, entonces crece la semilla, pero los espinos absorbieron toda la humedad de la tierra. Crecieron los espinos y no dejaron entrar el aire, no dejaron entrar la luz, no dejaron entrar el sol. El sol y el aire son muy buenos para las siembras, ¿sí? La lluvia, ¿sí? Pero crecieron, pero como los espinos entonces ya estaban ahí, la ahogaron la palabra de Dios. Y no, su fruto fue fruto sin madurez. Entonces se secó, también se secó, la que cayó entre espinos. Esa tierra de espinos, sí, absorbe la palabra de Dios, no la deja crecer, esos abrojos. ¿Sabe cuáles son los abrojos? El sufrimiento, las pruebas. No, pues, ¿para qué voy a sufrir? No les interesa. Pero hay una recompensa eterna, hermanos, hay una recompensa. Momentáneamente no se ve, pero es la vida eterna, es el perdón de nuestros pecados. Al aceptar la palabra de Dios, automáticamente nuestros pecados son perdonados, son quitados, son echados a lo más profundo de la mar. Quiere decir que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Por eso envió a su Santo Hijo. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar en la cruz. Nosotros teníamos que recibir los golpes, los latigazos, las injurias, las burlas. Nosotros somos los que tenemos en esa cruz donde murió el Señor Jesucristo. Él padeció. Por eso es la palabra de Dios que nos interesa, que nos debe interesar, recibirla en nuestro corazón. Al recibirla, nos hacemos hijos de Dios automáticamente, así, aunque parezca increíble, así es de fácil. Nada más que tengamos fe en la palabra. Sí, creo en la obra redentora del Señor Jesucristo. Inmediatamente mis pecados son perdonados, ¿sí?
Ya el Señor Jesucristo con su sangre inocente derramada en la cruz pagó mi rescate. Ya no soy del maligno, ya no soy de las tinieblas, ya no soy del pecado. Ya Dios me liberó de las garras del maligno. Dios me liberó de las garras de las tinieblas. Ahora sé que hay un Dios vivo, hay un Dios creador que mandó a su Hijo para que pagara en la cruz lo que yo tenía que pagar. Ese es el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa palabra es hermosa. Sí, hermanos, tan solo crea. Parece increíble, pero así es. Ese es el amor de Dios. Exactamente, ese es el amor de Dios. Que al creer en su Santo Hijo, en su obra redentora, nuestros pecados son perdonados. Dice el texto maravilloso, el texto de oro. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Evangelio Juan 3, capítulo 3, verso 16. ¿Para qué? Mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, tan solo crea, tener fe, tendrá el perdón de sus pecados y la vida eterna. Hermanos, es hermosísima la palabra de Dios. El maligno hace que no soportemos las pruebas. Nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. No, hermanos, a nadie le gusta, ¿sí? Entonces, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen los problemas. Y esos son los abrojos, esas son las espinas que ahogan la palabra de Dios. Y da fruto, pero se seca porque no creció a causa del sufrimiento. Pero el que cayó en buena tierra, el corazón dispuesto, el corazón preparado, recibe la palabra, hermanos, la recibe con gozo. La buena semilla, hermanos, cae en buena tierra. Es decir, en corazón sensible, en corazón trabajado, en corazón hambriento de la palabra de Dios. El corazón recto recibe la buena noticia, recibe la buena semilla. Es un terreno que de las profundidades, es un terreno preparado, pero de las profundidades de la tierra, saca la buena semilla, la alimenta, y entonces la buena semilla da fruto. Aleluya, ¿sí? De las profundidades de la oscuridad, ¿sí? De esa vida oscura, ¿sí? Sale la humedad, y la semilla crece y da fruto abundante. Aleluya. Recibe ese terreno, ese corazón recibe la palabra de Dios e inmediatamente da fruto, como el ejemplo de la mujer samaritana. Cayó en buena tierra. ¿Y qué hizo? Fue a anunciar, fue a decir, y encontré uno que sabe mi vida y comunica, ¿sí? Y esa sola mujer, ¿cuántas almas ganó? Por eso dice, a 100, a 60 y a 30. Ya después los hombres fueron, ¿sí? Dice, vengan, ¿sí? Los llevó al pozo de Jacob, ¿sí? Y ya le dijeron al Señor Jesucristo, quédate con nosotros 2 días. El Señor Jesucristo, encantado de la vida, hablando del poder de su palabra, se quedó ahí 2 días con ellos. Y después ya le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu palabra, ahora por nosotros mismos sabemos quién es el Mesías, el Hijo de Dios. Y hay ejemplos hermosos, hermanos, de cuando el Señor Jesucristo encontró 10 leprosos y los sanó. De esos 10 leprosos, el único que regresó a darle las gracias humillado fue un samaritano. Entonces, hermanos, en los corazones dispuestos hay mucha gratitud y damos fruto
damos fruto, sí, anunciamos la palabra. La buena semilla brota y crece y da fruto para vida eterna, hermanos, aleluya. Germina, esa palabra germina, es decir, se desarrolla para ser una planta. Esa planta se tiene que cuidar, esa planta se debe de abonar. Hay veces el abono, hermanos, es estiércol, pero la buena tierra absorbe lo bueno de ese abono y lo demás lo desecha. Y entonces crece una planta hermosa con mucho fruto, con fruto abundante, con fruto como dice la palabra de Dios, ¿sí? Una semilla que crece y da fruto a 100, a 60 y a 30, es decir, produce y produce, ¿sí? Y entonces, hermanos, ese es el corazón que recibe, ese es el buen terreno, ese es el corazón sensible que recibe la palabra de Dios. Es la planta que produce, que crece y da fruto abundante a 100%. Que así sea nuestro corazón, hermanos. Que así sea nuestro corazón. Entonces, pero tenemos que cuidar esa planta para que siga produciendo, no nomás una vez, para que siga produciendo y produciendo, ¿sí? Hay que cuidarla, hay que abonarla. Hay que estar pendiente. No importa, hermanos, que vengan tormentas, no importa que vengan lluvias, no importa que vengan pruebas. Esa planta, como ya tiene raíz, como ya creció fortalecida con el abono, ¿sí? Entonces crece, y aunque vengan tormentas, el ejemplo del Señor Jesucristo, de la casa, dice que una casa fue edificada en la roca y otra casa en la arena. En la que fue edificada en la arena, vinieron ríos, vinieron las tormentas, vinieron los problemas, las enfermedades, las luchas, y esa casa se derrumbó. Pero la que se fincó en la roca que es el Señor Jesucristo, esa creció, y aunque vinieron luchas, pruebas, enfermedades, amarguras, esa casa está firme, ese corazón está firme. ¿Cuál es tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón, amigo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está germinando? ¿Está creciendo la palabra en tu corazón? ¿Está produciendo? ¿Está desarrollando esa planta, esa semilla para que sea una planta? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Isaías 53, dice la bendita palabra de Dios, hermanos, de hermosa manera. Fíjese qué importante es la palabra de Dios. En Isaías capítulo 53, verso 11, dice: cuando obedecemos, cuando recibimos la palabra de Dios y la abonamos y germina esa semilla y crece una planta hermosa que produce a 100%. Ese es el corazón que dio fruto abundante. Pero dice el Señor Jesucristo en su sufrimiento, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque está mirando que la buena palabra cayó en buena tierra y que dimos fruto y que anunciamos la palabra y que anunciamos y queremos sembrar en los corazones y queremos esparcir la buena semilla. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo en la cruz, en su sufrimiento, se está satisfecho, no le importó el sufrimiento, porque sabe que va a dar fruto su sufrimiento, su obra redentora. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, dice Dios, o sea, el Señor Jesucristo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, es decir, sobre él
fueron echados nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Aleluya. Llevó en el 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero cuando ve que hay fruto, dice, verá, somos el fruto de la aflicción de su alma. Será pagado, será por bien servido el Señor Jesucristo. Cuando ve que somos plantas que estamos fructificando, que estamos dando fruto a 1000 por uno. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es su corazón, amado hermano? ¿Está produciendo? ¿Está germinando? ¿Está produciendo semilla para vida eterna? Todos los redimidos, hermanos, somos el fruto de la aflicción. Cuando somos redimidos quiere decir que somos salvos, ¿sí? Que aceptamos al Señor Jesucristo, somos sus hijos. Entonces dice, verá el fruto de su aflicción, se gozará el Señor, ¿sí? No le importó su dolor, porque sabía que iba a haber fruto. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dame un himnario, por favor. Sí. ¿El himnario no está por ahí? ¿No? No, ni modo. Ay, es que se lo han de haber llevado para allá. Está en la sala, yo creo. Sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es el alimento que nosotros necesitamos para producir a 100 por uno. Estamos ansiosos de recibir tu palabra. Estamos ansiosos de obedecerte, Señor, de crecer, de dar fruto para ti. Señor, muchas gracias te doy, Señor, porque es tu palabra la que nos ayuda, la que nos da vida. Es tu palabra santa, Señor, que hemos recibido en nuestro corazón. Y gracias a Dios que nuestro corazón es tierra fértil. Y vamos a seguir produciendo. Y vamos a seguir sembrando en los corazones para que seamos el fruto de la aflicción, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dice un himno. Gloria a su santo nombre. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida y luz, que ilumina toda hora. Hasta donde te hallas tú, haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz.
Todo aquel que la recibe nunca, nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Aleluya, hermanos. La palabra de Dios es lo más hermoso y lo más valioso que el ser humano puede tener, y la tiene a su alcance, y no le cuesta nada más que tener fe y recibirla en su corazón. Señor bendito, por favor, que esta tu bendita palabra, Señor, sea bien recibida en nuestro corazón y estemos dispuestos a abonarla para que germine y sea una planta vigorosa y siga fructificando, Señor. Siga dando fruto abundante para la gloria tuya. Siga dando fruto a 100 por 1 para la gloria tuya. Muchas gracias, Señor. Que entendamos tu palabra, el valor de tu santa palabra, el valor tan hermoso. Más valiosa es tu palabra que el oro fino, que el oro refinado. Más valiosa que piedras preciosas es tu palabra. Por eso, Señor, queremos atesorarla, pero no como oro, como plata, como piedras preciosas, no, sino como lo que es tu palabra santa, tu palabra viva. La palabra viviente es tu Hijo, Padre Santo, y esa palabra está sembrada. Tu Hijo vino a morar cuando recibimos esa semilla. Nuestro corazón ahora es morada de tu Santo Hijo, porque Él es la palabra viviente, la semilla viva. Aleluya. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea entendido, que podamos entender, Señor, lo que es tu palabra, y la leamos y la estudiemos y nos empeñemos por leer tu palabra cada día para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Lea la palabra de Dios con sus hijos, hermanos. Busque a Dios mientras puede ser hallado. No sea que cuando quiera sea demasiado tarde. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga.